Esto de ir haciendo, pensando, nos habla de un movimiento, ¿no? Que muchas veces, y me parece que también todo el movimiento planetario, ¿no? Viéndolo ya desde el punto de vista estrictamente astrológico, ¿no? De una manera nos va como poniendo en este lugar, en esta frase, ¿no? En este decir, ¿no? En el ir haciendo, en ir pensando, ¿no? A ver, cuando nosotros observamos este movimiento, el movimiento del Sol, digamos, que venimos siguiendo como siempre, al igual que el movimiento de los otros planetas, nosotros vamos viendo cómo fuimos pasando, ¿no? Por Marte, ¿no? Un Sol que pasó por Marte cuando estuvo en Acuario, ahora está recorriendo el signo de Piscis, acercándose a otros planetas como ahí muy cerca ya están Venus y Mercurio, y un poquito más alejados están Saturno y Neptuno. Y además tenemos como estas relaciones de necesidad de integración, ¿no? Que muchas veces también nos habla mucho de esto, ¿no? Porque le dan como mayor contenido, ¿no? De alguna manera estas relaciones de necesidad de integración, ¿no? A veces de tensión, ¿no? Que a veces se las ve con una cierta mirada negativa desde la astrología, lo cual es una grave equivocación, porque justamente es la llave para lo positivo, ¿no? Esta idea del esfuerzo, si se quiere, que valió la pena, ¿no? Pero ahora, cuando decimos esfuerzo, no estamos hablando de un... Sí podemos estar hablando de un sacrificio, pero no de algo negativo, en un contexto negativo, sino de un esfuerzo, un sacrificio por un ideal, ¿no? Lo cual pone esas acciones, esos pensamientos en otro contexto que no es el del sufrimiento, en el no me gusta, ¿no? Es el ciclo, es ponerlo dentro de lo que podríamos llamar un círculo virtuoso, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Cuando surgen ideas, ¿no? Cuando surgen pensamientos de algo que estamos haciendo, una tarea X creativa o de lo que sea, y uno ve que como que todos los días se le ocurre algo nuevo para hacer, para proponer en eso, que bueno, que uno ve que hay como un círculo virtuoso, en unas ganas de crecer, de hacer más en esa dirección, pero al mismo tiempo es un camino bastante arduo, porque estamos construyendo algo, o al menos intentando construir algo, de lo cual no sabemos los resultados, pero a su vez así toda esa incertidumbre que podemos llamar como cierto contexto hasta negativo, si se quiere, ¿no? Entre comillas, que no es negativo, pero esa incertidumbre nos, de alguna manera, nos impulsa a hacer más. Bueno, esa es la idea de una relación, digamos, estas relaciones tensas o de necesidad de integración. Y justamente este sentimiento que, cuando observamos, ¿no? Esto que decíamos del movimiento del Sol, que pasa de la acción, ¿no? Que pasó cuando cruzamos con Marte, que justamente la acción o si se quiere la necesidad de hacer, ¿no? Porque es ese encender el motor que después tiene que ser continuado por algo, ¿no? Si no hay una continuación de eso, nos quedamos simplemente encendiendo el motor. Esto es muy importante, ¿no? Por
por lo tanto de esa necesidad de acción, ese inicio de acción que se dirige hacia una conclusión, una puerta de salida, o una puerta de salida y a su vez al mismo tiempo una puerta de entrada, que es este pasaje por Mercurio y Venus, que recién decíamos, y después a Saturno y Neptuno, ¿no? Como este punto de decir, de poder conectar de alguna manera con nuestra energía creativa, imaginativa y productiva al mismo tiempo, ¿no? Algo a veces tan difícil de conciliar y sobre lo cual muchas veces tenemos tantos complejos, ¿no? Justamente esta palabra complejo, ¿no? Es la manera de poder empezar a trabajar esto y de alguna manera este tránsito, ¿no? Este movimiento del cual estamos hablando del Sol, nos habla un poco de eso, de empezar a poco a poco, y no tan poco a poco, pero a trabajar y a pararnos en esto de estos complejos, estos prejuicios, ¿no? Que podemos tener con solamente esta mirada dualista, ¿no? De o una cosa o la otra, ¿no? O lo creativo, lo imaginativo, lo espiritual, o como lo queramos llamar, y por el otro lado lo lucrativo, productivo, si se quiere, ¿no? Justamente estamos hablando de esta dualidad de alguna manera, que es lo que estamos hablando es justamente de Neptuno y Saturno cuando hablamos de esto, ¿no? Pero que justamente, ¿no? No es una dualidad. Eso de la dualidad es la instancia a trascender que nos está invitando este último tránsito del Sol en dirección hacia ese lugar donde están estos dos planetas, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora nos habla de una necesidad de integración, ¿no? De lo disruptivo, si se quiere, ¿no? Justamente, ¿no? Ya no ver esto de lo creativo, lo espiritual, lo imaginativo y lo lucrativo, ¿no? Como una dualidad, sino más bien como la misma cosa. Ya es un hecho disruptivo para un sistema de valores que muchas veces nos impulsa a esto justamente para que sigamos en nuestra misma lógica de pensamiento, de acción, que de alguna manera nos hace, digamos, repetir y repetir y repetir y seguir repitiendo a medida que vamos avanzando por la vida situaciones de frustración, de carencias, ya sean económicas o emocionales, justamente por esto, ¿no? Porque no nos animamos a pararnos en este punto en el cual podemos decir, no caigo más en esta trampa de la dualidad, ¿no? Como que voy a trabajar, pero bueno, después por suerte tengo las vacaciones. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Voy a estudiar, no sé, y después voy a descansar, ¿no? Como que lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto. Fíjense cómo estamos ahí trabajando en esta dualidad, ¿no? Esto es muy Saturno-Neptuno, esto que estamos diciendo, ¿no? Fíjense ejemplos tan sencillos que creo que nadie puede decir yo estoy por fuera de eso, ¿no? Por lo tanto, es una preparación para esto. Fíjense que estamos hablando de un cambio verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está diciendo esto, no? Que para empezar a entender y a entendernos como personas renovadas, con una mentalidad renovada, con un espíritu renovado, con un espíritu de transformación. ¿De transformación de qué? De la realidad. ¿De qué realidad? De nuestra realidad, en primer lugar, que es lo más difícil, nuestra realidad interna, nuestra mente, nuestra mentalidad, ¿no? Y después, para transformar la realidad externa también, ¿no? Pero no por necesariamente tomar acciones, sino como por medio de poder ser un ejemplo de esto, ¿no? Alguien que de alguna manera pueda mostrarse y mostrar, ¿no? Que
ya no existe más esto, bueno, el trabajo y las vacaciones, ¿no? El esfuerzo y el descanso, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? El sacrificio por algo que no tiene sentido, ¿no? Porque si yo de alguna manera me estoy liberando de ese trabajo, de ese estudio, lo que sea, para ir a descansar o a entretenerme, de alguna manera me estoy liberando. Y si me estoy liberando de algo, hay algo ahí que no me está haciendo bien, por más que me pueda dar cierto lucro o cierto beneficio, no me está haciendo bien en mi crecimiento y en mi crecimiento personal, espiritual, emocional. Y si pasa esto, en algún momento vamos a entrar como en alguna suerte de crisis, lo cual no implica que no sigamos haciendo lo mismo toda la vida. De hecho, normalmente siempre seguimos toda la vida con lo mismo, pero lo peor es que llega un momento en la vida que lo empezamos a ver, pero como que estamos tan metidos en ese círculo, en esa rueda, que nos cuesta mucho salir. Bueno, este es el momento para empezar a cuestionarlo y para decir, bueno, desde el momento en que ese sol de alguna manera se acerque más a este punto justamente de Neptuno-Saturno, poder decir, bueno, a partir de ahora me puedo parar en otro lado y me puedo animar a hacer cosas que quizás no me animo. Bueno, a ver, estos son los últimos quizás metros, ¿no? Antes de llegar ahí de este recorrido del Sol, en el cual vamos capitalizando todo aquello vivido, ¿no? Sobre todo esto que decíamos de antes de Marte, de lo que nos cruzamos con Marte, esta posibilidad de doy ese primer paso que, si bien es un primer paso y con eso no hacemos nada, pero siempre el primer paso es el más difícil de dar y que después lo podamos continuar. Y también nos acordamos de eso que también transitamos no hace mucho, cuando el Sol transitó por Plutón, que es esta cosa del cuestionamiento profundo, de decir, si esto no lo entiendo, de acá no salgo, ¿no? Esto que tiene tan fuerte Plutón, esa energía tan positiva, tan buena, tan transformadora, que nos dice, tenés que lograrlo, tenés que poder verlo, ¿sí? Entonces, acordarnos de este recorrido, acordarnos de estas habilidades que fuimos adquiriendo, y también acordarnos y sentir esto de la innovación, de esta relación de tensión con Urano que también estuvimos transitando, ya ahora no tanto, pero esto de decir, está bien, ya di ese primer paso de Marte, como decíamos recién. Bueno, ahora lo que viene es totalmente disruptivo, totalmente nuevo para mí, disruptivo para mí. Y disruptivo para mí significa justamente eso, ¿no? El ver esta dualidad, bueno, malo, trabajo, descanso, esfuerzo, entretenimiento, ya como algo a trascender, como algo del pasado, ¿sí? A ver si lo podemos poco a poco, de nuevo en esta última etapa, en que nos vamos acercando como sol a ese punto, poder tener plena comprensión para poder encarar y poder decir, bueno, me animo después, a partir de ese momento, a empezar a dar un paso, no solamente un paso, sino varios pasos en la dirección a una nueva forma de ver la realidad y sobre todo mi realidad a mí mismo.